Mientras te identificas con el pasado, estás espiritualmente inexistente en el presente. No es un trauma antiguo, es el ego actual manteniéndote dormido para no desaparecer. No estás atado a tu pasado, estás adicto a él, adicto al dolor que te da identidad, adicto a la historia que te explica, adicto al sufrimiento que te mantiene reconocible para ti mismo. El pasado no te hiere, te organiza, te entrega un yo, ya hecho, y es exactamente por eso que no lo sueltas. Gurdjieff fue implacable con esto. El hombre vive dormido, dormido porque prefiere la repetición a la presencia, dormido porque el ego necesita una narrativa continua para existir. Sin pasado, el personaje colapsa. Sin pasado, la falsa identidad pierde el suelo. Y el hombre dormido confunde ese colapso con la muerte, cuando en realidad es la primera posibilidad de un despertar real. Crees que quieres enfocarte en tu vida actual, pero eso es mentira. Si lo quisieras, ya estarías aquí. El problema no es la falta de fuerza, es la identificación. El pasado surge como imagen, emoción, voz interna, y dices, soy yo. En ese instante, el sueño vence, la máquina toma el control. Gurdjieff llamaba a esto el hombre máquina, estímulo, reacción, repetición. Ninguna elección real, ningún alma activa. Solo engranajes psicológicos girando memorias antiguas y llamando a eso vida. El pasado no se recuerda. Sucede en ti porque nunca fue digerido conscientemente. Regresa porque nunca estuviste presente cuando nació. Desapegarse no es entender. Entender es otra trampa del ego. Al ego le encanta comprender porque la comprensión sin choque no amenaza nada. Desapegarse es ver, crudamente, que tu identidad actual está construida sobre restos emocionales, culpa, vergüenza, rabia, fracaso. Todo eso se volvió el cemento del personaje. A eso lo llamas mi historia. Gurdjieff lo llamaba personalidad falsa. Un conjunto de hábitos, reacciones e imágenes prestadas, sin centro real. Mientras creas en esa personalidad, no existe esencia. No existe identidad verdadera. Existe solo una ilusión bien decorada. Sufres porque estás ausente ahora. El pasado solo gobierna a quien no está presente. Cuando aparece la presencia, la memoria pierde el mando. Pero la presencia duele. La presencia arranca el anestésico. La presencia te deja sin excusas. Por eso el ego tira del pasado como un reflejo de supervivencia. Crea ruido para evitar el silencio. Porque en el silencio, el velo de la ilusión empieza a resquebrajarse. Y cuando se quiebra, percibes algo insoportable para el ego. Nunca fuiste aquello que sufrió. Solo te identificaste. Gurdjieff hablaba del choque consciente porque sin choque no hay despertar. Nada cambia por amabilidad interior. El hombre duerme profundamente y llama a eso vida normal. Trabaja dormido, ama dormido, sufre dormido, reza dormido y sobre todo recuerda dormido. Cada recuerdo cargado de emoción es una invitación a volver al sueño. Cada vez que revives el pasado con intensidad, refuerzas la ceguera espiritual. El ego se alimenta de la emoción. Sin emoción, la memoria es solo un dato muerto. Con emoción, se vuelve prisión. Dices que quieres seguir adelante, pero sigues mirando atrás porque allí existe identidad. Aquí, en el presente, no hay un personaje fijo. Aquí hay vacío. Y el vacío asusta porque no confirma nada de lo que crees ser. Este es el punto que separa a quien despierta de quien colecciona conceptos espirituales. La espiritualidad común te enseña a sentirte mejor. Gurdjieff te obliga a ver que todavía no eres nadie. Y eso es insoportable para el ego, pero liberador para la esencia. El enfoque en la vida actual solo comienza cuando dejas de creer en el impulso que quiere explicarlo todo por el pasado. Soy así, por culpa de esto. Esa frase es el sello del sueño. Cierra cualquier posibilidad de cambio real. Mientras justifiques, no despiertas. Mientras expliques, sigues siendo máquina. El trabajo empieza cuando observas el impulso de recordar y no lo sigues. No combates, no reprimes, observas. Ese acto simple, no seguir, ya es un golpe al ego. Es un micro despertar. Es la primera grieta en la falsa identidad y aquí viene la parte más intrusiva. Hay placer en el apego al pasado. Hay importancia. Hay centralidad. Hay un yo que se siente especial por haber sufrido. Gurdjieff no romantizaba eso. Lo exponía. El sufrimiento no te volvió profundo. Solo te mantuvo identificado. La profundidad comienza cuando el sufrimiento deja de definir quién eres. Cuando aparece y no encuentra dueño. Cuando la máquina gira y no encuentra adhesión. Si realmente estuvieras en el presente ahora, ¿qué en ti moriría inmediatamente? ¿Qué imagen de ti caería? ¿Qué narrativa perdería sentido? ¿Quién dejarías de ser? Y si exactamente esa pérdida fuera el umbral entre seguir dormido y comenzar, por fin, a despertar.
¿Qué en ti está luchando ahora para que eso no suceda? Escribe en los comentarios ahora. Dejo de alimentar mi pasado. Si sientes que estás listo para ir más allá de la espiritualidad cómoda y enfrentar el choque consciente, hazte miembro del canal. Necesitas escuchar esto sin anestesia. Mientras sigas emocionalmente ligado a tu pasado, no estás viviendo tu vida actual. Solo estás repitiendo un guión antiguo con escenarios nuevos. El pasado se convirtió en el falso centro de tu ser. Dicta cómo sientes, cómo reaccionas, cómo decides e incluso cómo sueñas. El pasado se volvió identidad. George Gurdjieff fue directo al punto. El hombre no vive, es vivido. Y el principal operador de esa máquina es la memoria cargada de emoción. No la memoria como función neutra, sino la memoria como identidad. Cuando dices, esto me ocurrió, el ego responde de inmediato. Entonces, eso soy yo. En ese instante exacto, el despertar real se posterga una vez más. No lo percibes, pero el pasado se ha convertido en una adicción psicológica. Una adicción silenciosa, socialmente aceptada, incluso incentivada. Las personas se definen por lo que sufrieron, por lo que perdieron, por lo que salió mal. Eso crea pertenencia, crea narrativa, crea un yo reconocible. Gurdjieff llamaba a eso personalidad, algo construido, aprendido, pegado sobre la esencia. La personalidad vive de historias, la esencia vive de presencia. Mientras la personalidad gobierna, el alma permanece dormida, y el hombre confunde ese sueño profundo con normalidad. El apego al pasado es una forma refinada de ceguera espiritual. Miras, pero no ves. Recuerdas, pero no comprendes, porque comprender exigiría presencia en el instante en que surge el recuerdo. Sin presencia, el recuerdo se vuelve comando. Te tira hacia atrás como una goma invisible. Intentas enfocarte en el ahora, pero algo en ti siempre regresa al mismo punto. No porque sea importante, sino porque es conocido. El ego prefiere lo conocido a lo verdadero. Lo conocido no amenaza su existencia. Lo que llamas mi pasado es, en realidad, un conjunto de impresiones no transformadas. Gurdjieff hablaba con claridad sobre esto. Todo lo que entra en ti y no es digerido conscientemente se acumula como material bruto. Ese material empieza a actuar por su cuenta. Piensa por ti, decide por ti, reacciona por ti. Y tú, dormido, llamas a eso voluntad propia. No existe foco en el presente mientras ese material gobierna. Existe solo reacción sofisticada. ¿Crees que necesitas resolver el pasado para seguir adelante? Esa es otra trampa. Resolver implica seguir identificado, revivir, reinterpretar, reorganizar la historia. Todo eso mantiene al ego en el centro. El cuarto camino no propone eso. Exige algo mucho más incómodo, dejar de identificarse, ver el pasado surgir en ti como un fenómeno mecánico, no como yo, no como mi dolor, simplemente como algo que ocurre. Ese desplazamiento es violento para el ego, por eso pocos lo sostienen. El presente no es débil, tú estás débil de presencia. El ahora no tiene fuerza sobre ti porque nunca estás entero en él. Una parte recuerda, otra anticipa, otra se defiende. Esa fragmentación es el estado normal del hombre dormido. Gurdjieff fue claro. No existe un yo único en el hombre común. Existen muchos yoes, contradictorios, pasajeros, peleando entre sí. El pasado fortalece esos yoes. Cada recuerdo activa un personaje distinto. Ninguno de ellos es tu identidad verdadera. Enfocarse en la vida actual exige un sacrificio que casi nadie quiere hacer. El sacrificio de la historia personal. Sin historia, el ego pierde autoridad. Sin autoridad, grita. Crea ansiedad, nostalgia, culpa, miedo, todo para arrastrarte de vuelta. Este es el test real. No es espiritual. Es psicológico y brutal. No vences al pasado con pensamiento positivo. Lo vences permaneciendo presente mientras intentas secuestrarte. El hombre duerme porque el sueño es cómodo, incluso cuando duele. El sufrimiento conocido es más seguro que el vacío del despertar. En el vacío no hay personaje en el que apoyarse. No hay narrativa para justificarse, solo existe conciencia desnuda. Y la conciencia desnuda no negocia con el ego, expone, desarma, revela que gran parte de tu dolor proviene de la insistencia en ser alguien que ya no existe. El pasado es un cadáver psicológico que sigues cargando a la espalda, y cuanto más lo cargas, más pesado se vuelve el presente. Gurdjieff no hablaba de liberación emocional como alivio. Hablaba de trabajo sobre uno mismo, trabajo constante, consciente, contra la mecanicidad. Cada vez que observas un recuerdo surgir y no lo sigues emocionalmente, algo en ti se debilita, algo falso. Cada vez que te identificas, ese algo se fortalece.
Es simple, no es fácil. La falsa identidad necesita del pasado para sobrevivir. Se alimenta de comparación. ¿Quién fuiste? ¿Quién te hirió? ¿Qué te quitaron? ¿Qué perdiste? La identidad verdadera no compara. Observa. Está. No necesita justificación para existir. Por eso el foco en la vida actual no es una técnica, es una consecuencia. Cuando cae la identificación, el ahora aparece solo. No como idea, sino como experiencia directa. Dices que quieres cambiar de vida, pero sigues siendo fiel al mismo centro interno, el centro del dolor antiguo, el centro de la narrativa repetida. Mientras ese centro exista, todo lo que construyas estará contaminado. Relaciones, decisiones, proyectos, todo llevará el olor del pasado. Gurdjieff llamaba a esto vida mecánica, nuevos eventos, misma reacción. El despertar comienza cuando la reacción no llega, cuando algo en ti observa y permanece. El ego odia ese estado porque no puede operar sin reacción. Sin reacción no hay máquina. Sin máquina no hay sueño. Por eso el trabajo es tan difícil, no porque sea complejo, sino porque amenaza todo lo que crees que eres. La personalidad lucha por sobrevivir. Te convence de que sin el pasado no eres nada. La verdad es lo opuesto. Es justamente el pasado lo que te impide ser algo real. El foco en el presente no es una decisión mental. Es el resultado del debilitamiento de la identificación. Mientras intentes concentrarte, fracasarás. Mientras intentes superar, seguirás atrapado. El cuarto camino no pide esfuerzo ciego. Pide vigilancia. Verte funcionando, ver la máquina, ver el sueño. Esa visión repetida, sin fantasía, comienza a crear fricción interna. Esa fricción es el inicio del despertar real. Gurdjieff nunca prometió comodidad. Prometió verdad. Y la verdad es que no sufres por lo que ocurrió, sino por el apego a la imagen de quién fuiste en ese momento. Defiendes esa imagen como si fuera tu alma, pero no lo es. Es solo un reflejo antiguo. Cuando dejas de defenderlo, algo en ti se relaja. No porque todo esté bien, sino porque la mentira perdió fuerza. La vida actual solo comienza cuando dejas de vivir en función de lo que ya terminó. Parece obvio, pero es radical en la práctica, porque exige que estés aquí y ahora, incluso sin saber quién eres sin la historia. Ese no saber es el portal. El ego lo llama confusión, la esencia lo llama espacio. En ese espacio, algo nuevo puede surgir, no como personaje, sino como presencia. Mientras sigas reaccionando emocionalmente al pasado, seguirás espiritualmente ciego. La ceguera no es falta de información, es exceso de identificación. El velo de la ilusión se teje con memorias emocionales no observadas. Cada hilo es un yo antiguo queriendo seguir vivo. El trabajo es ver esos hilos sin tirar de ellos, sin intentar cortarlos, simplemente no alimentarlos. No necesitas destruir el pasado. Se destruye solo cuando no encuentra identificación. El fuego del ego se apaga cuando falta combustible emocional. El despertar no llega como una explosión mística. Llega como una claridad incómoda. Como ver que gran parte de tu vida fue vivida en estado de sueño funcional. Y ver eso sin huir ya es un acto de conciencia rara. El canal existe por una razón: confrontar el sueño. No consolar, no distraer, no enseñar técnicas bonitas. Gurdjieff es la autoridad aquí porque no le ahorró al hombre el encuentro consigo mismo. Mostró que la espiritualidad común es solo otra forma de dormir. La verdadera práctica comienza cuando ves que estás dormido ahora, no ayer. Ahora. Y si el pasado surge de nuevo mientras escuchas esto, porque surgirá, la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿quién en ti se está identificando? ¿Qué yo quiere tomar el control? ¿Qué personaje exige atención? Y si, en lugar de responder, simplemente observas, ¿qué queda cuando el pasado no encuentra dueño? Sigues diciendo que quieres seguir adelante, pero todo en ti aún vive de espaldas a la hora. El pasado no es algo que ocurrió, es algo que ocurre en ti en este instante, repetidamente, como un programa automático. Gurdjieff lo dejó claro sin suavizar. El hombre no actúa, reacciona. Y la reacción siempre nace de lo que ya fue. Mientras reaccionas, duermes. Mientras duermes, el pasado manda. No existe foco en el presente sin la caída de la identificación. No existe vida actual, mientras gobierna la falsa identidad. El ego necesita del pasado como oxígeno, porque sin historia no sabe a quién fingir ser. Lo que te ata no es el evento antiguo, es la emoción que sigues alimentando. La emoción es energía, la energía es poder. Entregas poder al pasado cada vez que revives, explicas, justificas, dramatizas. La máquina agradece, se fortalece. Gurdjieff llamaba a esto mecanicidad, un circuito cerrado donde la memoria tira de la emoción y la emoción tira de la identidad. Ese circuito no se rompe con buenas intenciones, se rompe con presencia fría, implacable.
sin acuerdos con el ego. Crees que recordar es inevitable. No lo es. Lo inevitable es la ausencia de ti mismo. Cuando estás ausente, cualquier recuerdo te atraviesa como un cuchillo caliente. Cuando estás presente, el recuerdo pierde el filo. No desaparece, pero no manda. La diferencia entre esclavitud y libertad no está en el contenido de la memoria, sino en el nivel de conciencia en el momento en que surge. Ese es el corazón del cuarto camino. No huir del mundo, no retirarse de la vida, sino estar aquí mientras todo intenta sacarte de aquí. El pasado te ofrece algo que el presente no ofrece. Identidad lista. En el ahora necesitas existir sin etiqueta. Necesitas sostener el vacío entre un pensamiento y otro. Necesitas soportar no saber quién eres sin la historia. El ego llama a eso amenaza. La esencia lo llama verdad. Gurdjieff no prometió paz inmediata. Prometió fricción. Fricción entre lo que crees ser y lo que realmente eres cuando dejas de mentirte. Cada recuerdo emocional es una invitación al sueño. Cada vez que aceptas, refuerzas la ceguera espiritual. Pasas la vida intentando mejorar al personaje, cuando el trabajo real es ver que no eres él. La personalidad es un traje. La identidad verdadera no se viste, se percibe. Mientras confundas traje con cuerpo, cualquier rasgadura del traje parecerá una herida mortal. Por eso el pasado duele tanto, ataca la fantasía de quién crees que eres. Enfocarte en la vida actual no es hacer planes nuevos, es desmontar el centro antiguo. Mientras el centro sea el dolor pasado, todo girará a su alrededor. Cambias de ciudad, cambias de relación, cambias de proyecto, pero llevas el mismo eje interno. Gurdjieff llamó a esto vida mecánica. Cambio externo sin transformación interna. El resultado es siempre el mismo cansancio existencial, la misma sensación de llegar tarde a tu propia vida. El ego odia ser visto. Cuando observas un recuerdo sin entrar en él, algo en ti intenta justificar, explicar, reaccionar. Ese intento es la prueba del sueño. El trabajo empieza cuando no cooperas, no luches, no analices, no espiritualices. Solo mira. Esa visión continua comienza a debilitar la falsa identidad. Pierde densidad, pierde autoridad. Y sin autoridad, el pasado se vuelve apenas sombra. No te das cuenta de cuánto usas el pasado para evitar responsabilidad en el presente. Soy así por causa de esto, es la frase más poderosa del ego. Cierra cualquier posibilidad de cambio real. Gurdjieff no aceptaba eso. Para él, mientras te explicas, duermes. La explicación es una anestesia sofisticada. El despertar exige sentir la incomodidad sin crear historia. Exige quedarte aquí cuando todo en ti quiere huir. El alma no vive en el tiempo psicológico, vive en el ahora. Cuando estás identificado con el pasado, estás lejos del alma, lejos de la esencia. El despertar real no ocurre en recuerdos, ocurre en presencia. Por eso tantas personas estudian, leen, acumulan conceptos espirituales y siguen atrapadas. Llevan el pasado a la espiritualidad y lo llaman evolución. Gurdjieff lo llamó mentira cómoda. ¿Prefiere el hombre sufrir conscientemente a desaparecer psicológicamente? No. Prefiere sufrir inconscientemente a perder el personaje. El sufrimiento da contorno, da drama, da sentido falso. El presente, cuando se vive sin historia, es demasiado simple para el ego, demasiado simple para la máquina. Pero en esa simplicidad hay algo que el ego no soporta: libertad sin identidad. Cada vez que dices, esto soy yo, cierras la puerta de la hora. Cada vez que dices, esto sucede en mí, abres una rendija. Ese cambio de posición parece pequeño, pero es radical. Desplaza el centro. El pasado deja de ser dueño y se vuelve objeto. El ego pierde el trono. La conciencia empieza a recordarse a sí misma. Gurdjieff llamaba a esto recuerdo de sí. Estar presente mientras algo ocurre, sin perderse en ello. La vida actual no exige esfuerzo, exige cesar la identificación. Mientras intentas deshacerte del pasado, sigues atado a él. Mientras luchas, reconoces poder. El trabajo es más sutil y más duro. No alimentar, no reaccionar, no dramatizar, no hacer del material viejo un altar psicológico. Ese silencio interno no es vacío muerto, es espacio vivo. Cargas el pasado como si fuera prueba de existencia. Pasé por esto, luego existo. Pero existir no es recordar, es estar. Y estar sin historia es el mayor choque para el hombre dormido. Gurdjieff insistió en esto porque lo sabía. Sin choque consciente, nada cambia. La vida pasa, el cuerpo envejece, pero el sueño permanece intacto. El presente no te rechaza, eres tú quien lo evita, porque en el presente no puedes esconderte detrás de lo que ocurrió. Necesitas responder ahora, sentir ahora, ver ahora. Esa desnudez asusta.
El ego la llama inseguridad. La esencia la llama honestidad. La diferencia entre seguir repitiendo y empezar a vivir está exactamente ahí. Mientras sigas emocionalmente ligado al pasado, estás muerto para el ahora. No muerto físicamente, sino espiritualmente ausente. La ceguera espiritual no es ignorancia, es apego. Apego a la imagen antigua, al papel antiguo, al dolor antiguo. El velo de la ilusión cae cuando percibes que todo eso solo existe mientras cooperas. El canal existe para eso. Romper la cooperación con el sueño. No enseñarte a sentirte mejor, sino confrontarte con el hecho de que aún vives mecánicamente. Gurdjieff es la autoridad, porque no prometió salvación fácil. Mostró el precio. Y el precio es alto. Renunciar a la identidad falsa construida sobre el pasado. Si el pasado surge ahora, observa el impulso inmediato de reaccionar. Observa el yo que quiere hablar, justificar, sentir de nuevo. Observa sin seguir. Si logras sostener eso por algunos segundos, algo cambia en silencio. No como emoción, sino como claridad. Y si esa claridad fuera el comienzo de una vida que ya no depende de lo que terminó, ¿qué exactamente en ti aún resiste a permanecer aquí, ahora sin historia? Aún no has percibido que el pasado solo manda porque sigues arrodillado ante él. Cada recuerdo que surge cargado de emoción encuentra en ti un yo dispuesto a obedecer. Ese yo no es tu esencia, es un reflejo entrenado. Gurdjieff fue quirúrgico. El hombre vive hipnotizado por sí mismo, hipnotizado por imágenes antiguas que se repiten como si fueran verdad viva. Mientras confundas recuerdo con identidad, el presente no nace, es asfixiado antes de respirar, y a esa asfixia la llamas vida normal. El pasado no es una herida abierta, es un hábito emocional, un hábito que te da centro, aunque sea falso. Te reconoces en él, sin él te pierdes. Esa pérdida es exactamente el umbral del despertar real. El ego lo llama vacío, la máquina lo llama peligro. La esencia lo reconoce como la primera oportunidad de existir sin máscara. Pero el hombre dormido huye de ese punto con todas sus fuerzas. Prefiere el dolor conocido al silencio desconocido. Vives diciendo que ya lo superaste, pero sigues reaccionando. La reacción es prueba de identificación. Si algo aún te arrastra emocionalmente, aún te gobierna. Gurdjieff no negociaba con esto. Para él, mientras la emoción manda, no hay libertad, solo hay mecanicidad. El hombre máquina funciona así. Estímulo antiguo, respuesta antigua, sufrimiento reciclado. El pasado no pasa porque tú no estás aquí cuando aparece. Tú desapareces. Él entra. La vida actual exige presencia total, no parcial, no intelectual, total. Pero estás fragmentado. Un yo recuerda, otro yo se culpa, otro yo promete cambiar, otro yo se distrae. Ninguno de ellos eres tú. Esa multiplicidad es la personalidad falsa intentando parecer unidad. El pasado fortalece esa farsa porque da material para que cada yo se justifique. Sin pasado, la farsa tiembla. Intentas enfocarte en el presente usando fuerza de voluntad. Eso siempre falla, porque la voluntad pertenece al mismo sistema que el pasado gobierna. El cuarto camino no pide fuerza, pide lucidez. Verte funcionar mientras funcionas. Ver el impulso de recordar. Ver subir la emoción. Ver formarse el yo. Y no seguir, no porque sea incorrecto, sino porque no eres tú. Ese rechazo silencioso es devastador para el ego. El ego grita cuando es ignorado. Crea urgencia, drama, explicación, todo para recuperar atención. La atención es alimento. Cuando observas sin alimentar, algo en ti se debilita, algo falso. Gurdjieff llamaba a esto trabajo contra uno mismo, contra la tendencia automática a perderse. Sin ese trabajo, no hay foco en el ahora. Solo buenas intenciones y el mismo regreso al pasado. Cargas el pasado como una credencial. Mira lo que viví. Eso te da importancia psicológica. Da peso. Da centro. Soltarlo parece perder valor, pero el valor que pierdes es el de la mentira. La esencia no necesita probar nada. No depende de narrativa. Aparece cuando la historia cae. Y la historia cae cuando dejas de identificarte con cada recuerdo que pasa. El pasado solo es fuerte porque te ausentas del momento en que surge. La presencia corta el circuito. No destruye la memoria, pero le quita el poder. La memoria se vuelve objeto. La conciencia se vuelve sujeto. Esta inversión es el corazón del despertar. Gurdjieff insistía en ello porque sabía, sin sujeto consciente, todo se vuelve objeto que manda. Manda la emoción, manda el pensamiento, manda el pasado. Dices que quieres vivir el ahora, pero evitas su incomodidad inicial. El ahora no confirma tu imagen, no te dice quién eres, no aplaude tu historia, simplemente es, y eso desorienta al ego.
El ego necesita coordenadas temporales para existir. Pasado y futuro son su mapa. El presente es un territorio sin señales. Allí se pierde. Mientras intentas curar el pasado, sigues atrapado. Curar implica centralidad, implica dueño del dolor. El cuarto camino propone algo más duro, ver que no hay dueño. Hay ocurrencia, hay fenómeno, hay máquina, y hay la posibilidad de una conciencia observadora. Cuando esa conciencia aparece, aunque sea por instantes, el foco en el ahora deja de ser esfuerzo y se vuelve consecuencia. No percibes cuánto usas el pasado como excusa para no actuar ahora. Aún no estoy listo. Necesito resolver esto. Esas frases son el sueño hablando. El presente nunca pide permiso. Ocurre. Lo que falta no es preparación, es presencia. Gurdjieff no esperaba que el hombre estuviera listo. Exigía que estuviera atento. La atención lo cambia todo. Sin atención, nada cambia. La falsa identidad se alimenta de comparación. Antes y después, ganancia y pérdida. Correcto e incorrecto. Él ahora no compara. Expone. Muestra lo que está ocurriendo sin narrativa. Por eso es insoportable para quien vive de historias. El pasado es cómodo porque ya fue digerido como identidad. El presente exige digestión en tiempo real. Eso cansa al ego. Eso despierta a la esencia. Cada vez que revives emocionalmente el pasado, renuevas un contrato invisible con el sueño. Cada vez que observas sin reaccionar, rasgas una cláusula de ese contrato. No esperes iluminación. Espera resistencia. Espera confusión. Espera vacío. Son señales de que la personalidad perdió control momentáneo. Gurdjieff llamaba a esto fricción necesaria. El foco en la vida actual no es un objetivo distante, es un estado que aparece cuando cae la identificación. Mientras intentas llegar, sigues aquí, atrapado. El trabajo es ahora, siempre ahora, no mañana, no después de entender más. Ahora, en el instante en que el recuerdo surge y pide identidad. Lo que haces en ese instante decide todo. Vives cansado porque cargas lo que ya terminó. El cansancio existencial es peso muerto psicológico. El presente es liviano, pero exige vigilancia. El pasado es pesado, pero dispensa conciencia. La mayoría elige peso sin conciencia. Gurdjieff mostró otro camino. Peso consciente hasta que el peso cae. Ese es el cuarto camino. Ni huida del mundo ni negación de la mente. Presencia en medio del fuego. El ego llama al pasado mi verdad. La esencia lo ve como material bruto. Mientras confundas material con ser, seguirás dormido. El despertar real comienza cuando percibes que todo lo que llamas yo cambia todo el tiempo. Lo que cambia no puede ser identidad verdadera. Esa percepción no es teórica, es vivida y duele, porque arranca el suelo. La espiritualidad común te enseña a aceptar el pasado. Gurdjieff te enseña a no identificarte. Aceptar sin presencia es resignación. No identificarse es libertad. La diferencia es brutal. Una mantiene el sueño cómodo. La otra crea atención consciente. La atención genera atención. La atención genera presencia. La presencia disuelve el pasado como centro. No necesitas borrar recuerdos. Necesitas dejar de obedecer. La obediencia es automática. El no seguir es consciente. Esa elección ocurre en microsegundos. Por eso pocos ven. Por eso pocos cambian. El hombre prefiere grandes decisiones imaginarias a pequeños actos reales de atención. El canal insiste en esto, porque es el punto que nadie quiere enfrentar. No es falta de conocimiento, es falta de presencia, no es trauma antiguo, es identificación actual. El pasado no te mantiene preso, te mantienes preso al identificarte ahora. Esta inversión lo cambia todo, si soportas verla sin huir. Si mientras lees esto surge una imagen antigua, observa el impulso de decir soy yo. Observa el impulso de sentir otra vez. Observa sin seguir. Si logras sostenerlo algunos segundos, algo se abre. No como emoción, sino como claridad seca. Y si esa claridad empieza a crecer, ¿qué en ti intenta cerrarla de inmediato con explicaciones? Y si el foco en tu vida actual no dependiera de cambiar nada afuera, sino solo de no cooperar con el viejo movimiento interno, ¿qué parte de ti más resiste ahora esa idea? Si no te identificas por un instante, ¿quién eres en ese intervalo sin historia? Si algo en ti aún se aferra a lo que ya terminó, no es porque el pasado sea fuerte, es porque la identificación sigue activa ahora. El trabajo real comienza en el instante en que ves a la máquina intentando arrastrarte de vuelta y no cooperas. No luches, observa, no expliques, permanece. Es en ese punto donde el sueño empieza a resquebrajarse y la vida actual gana espacio real.
Si sientes que estás listo para el choque consciente, hazte miembro del canal y profundiza el trabajo directo del cuarto camino, sin espiritualidad cómoda. Comenta qué es lo que más intenta tirarte hacia atrás hoy. Escribir expone el mecanismo y debilita la falsa identidad. Suscríbete y activa la campana para continuar el enfrentamiento donde el ego no puede esconderse.